Tal día como hoy. Podcast número 47. Hoy en mi ser habitas, silenciosa. Siento tu cruel y gélida presencia. Fue tu camino, sutil, despiadado. Llegaste presta a perturbar mi vida entera. Hiciste de mi vida tu refugio. Trajiste a mi ser amargo llanto. Me llenaste de dolor y de tristeza. Me cubriste con tu negro y turbio manto. Mis días soleados tornaste a fríos inviernos. Y mis noches las dejaste sin estrellas. Bañaste con tu inmensa oscuridad mis sueños rosas cuando sueños eran. Hoy son solo grises pesadillas que me atormentan y castigan la memoria. Me has sumergido en un lago de quebranto. Desolación ya forma parte de mi historia. Yo en mis ojos tristes y apagados como una fuente que no deja de fluir. Lágrimas frías corriendo en mis mejillas me recuerdan que tú no estás aquí. Agonizan mis sueños lentamente y me siento encadenado a ese sufrir. Quizás un día yo suelte mis amarras. Quizás un día yo logre ser feliz. Espero ansioso a que llegue ese momento. Espero ansioso volver a ver el sol. Quiero que huyas, que te vayas de mi lado. Quiero vestirme de esperanza y de ilusión. Este poema de Anna Bornarchini habla de la soledad. Y hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar del 13 de septiembre, día que corresponde al 25 Elul, que en el calendario hebreo fue el sexto día de la creación. Día que Dios creó al hombre y para que no se sintiera solo, también creó a la mujer. Por lo tanto, y de forma simbólica, lo dedicaremos para hablar de la soledad. ¿Empezamos? ¿Qué es la soledad? Difícil cuestión explicar qué es la soledad. Podríamos hacerlo ciñéndonos a la definición de la RAE o de cualquier otro diccionario o tratado de psicología. Pero de lo que sí estamos seguros y coincidiremos es que para la mayoría de las personas hablar de soledad es hablar de aislamiento, de melancolía, de tristeza, de ausencias. En realidad, hablar de soledad es hablar de sentimientos. Por otro lado, convendréis conmigo que no existe un único tipo de soledad. Por un lado tenemos la soledad voluntaria, esa que buscamos en determinados momentos, y por otro lado, aquella que no se busca y se encuentra, por llamarla de alguna manera, la soledad involuntaria. Pero si de algo estamos seguros es que el ser humano es un ser social por naturaleza, y eso quiere decir que necesitamos a otras personas para tener contactos y relacionarnos. Interactuar con otros nos aporta riqueza en nuestras vidas y muchos aprendizajes. Sin duda favorece el desarrollo personal y emocional, además de aumentarnos la autoestima, reducir nuestros niveles de estrés y, en definitiva, aportarnos bienestar y felicidad. Volviendo sobre los diferentes tipos de soledad, leí un artículo de Dafne Cataluña, una psicóloga que expone que no es lo mismo decir «me siento solo» que decir «estoy solo», que no es lo mismo sentirse solo que estarlo por buscar la soledad. E incluso podemos sentirnos solos, aun estando rodeados de familiares, amigos y otras personas. Sin duda un tema complejo, muy amplio y con muchos matices. Dafne habla de la soledad existencial, aquella que nos plantea el dilema de qué somos. La soledad emocional, esa que sobreviene al notar la ausencia, la pérdida, la desorientación. Esta soledad no es en absoluto buscada, y sea la causa que sea, pasamos del amor al dolor. O la soledad positiva, la buscada, la que nos permite encontrarnos con nosotros mismos,
la que deja salir y crecer tu creatividad, la que nos permite conocernos, así como la soledad crónica, aquella en la que debemos reflexionar que si bien la soledad es un buen lugar para encontrarse, es un muy mal lugar para quedarse. En definitiva, la soledad, sea existencial, emocional, positiva, transitoria o crónica, es algo que los seres humanos queremos a la vez que odiamos, porque en realidad nadie en el fondo quiere sentirse solo, y tal como dijo Orson Welles, estamos solos, vivimos solos y morimos solos. Solo a través del amor y la amistad podemos hacernos la ilusión, por un momento, de que no estamos solos. Sabemos que muchos adultos de 50 años de edad o más están socialmente aislados o se sienten solos de forma que ponen en riesgo su salud. Unos estudios recientes hallaron las siguientes conclusiones. El aislamiento social aumenta significativamente el riesgo de una persona de morir prematuramente, un riesgo que podría rivalizar con el del tabaquismo, la obesidad y la inactividad física. El aislamiento social se asoció a un aumento de casi el 50% del riesgo de demencia. Las relaciones sociales escasas, caracterizadas por el aislamiento social o la soledad, se asociaron a un aumento del 29% del riesgo de enfermedad cardíaca y a un aumento del 32% del riesgo de accidente cerebrovascular. La soledad se asoció a mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio. Por otro lado, también la soledad en los pacientes con insuficiencia cardíaca se asoció a un riesgo de muerte casi 4 veces mayor, a un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y a un aumento del 57% del riesgo de visitas a la sala de emergencias. Por lo tanto, podemos afirmar que la soledad perjudica seriamente a la salud. El 6% de la población europea no puede pedir ayuda a nadie o no tiene con quién hablar de sus problemas personales. En toda la Unión Europea contamos con 30 millones de personas aisladas. En todo caso, pensemos que en España esta situación no es tan común, la de no tener con quién hablar, siendo uno de los países de la Unión con la tasa más baja, alrededor del 2% de nuestra población, se encuentra en esta situación, mientras que un 20% de los españoles afirma sentirse solos. Siendo esta una sensación angustiosa, ya que, como hemos comentado, somos seres que necesitamos compartir nuestro tiempo con alguien, necesitamos ser escuchados y, sobre todo, sentir que importamos a alguien. Llegando a este momento, es bueno recordar una cita de la Madre Teresa de Calcuta que nos dijo: la soledad y el sentimiento de no ser querido es la mayor de las pobrezas. Y si bien la sociedad asocia la soledad a las personas de la tercera edad, básicamente por la poca atención que reciben de los familiares y seres queridos, los adolescentes son otra de las poblaciones con mayores tasas de sentimiento de soledad. Quizás sea sorprendente, pero en las ciudades, los urbanitas, millones de personas que viven en grandes urbes, en realidad viven juntos en soledad. En plena era de la hiperconexión digital, las personas con las que vivimos puerta con puerta suelen ser unos completos desconocidos, por lo que no debemos asociar soledad a estar solo. Quizás debamos asociarlo más a sentirnos solos. La soledad nos afecta a todos, es algo de lo que en algún momento no podremos escapar,
y en otros buscaremos con ahínco. En todo caso, de una manera u otra, la soledad nos afecta. No importa los amigos que tengamos, que nuestra familia sea numerosa, que nuestro entorno esté compuesto por numerosos compañeros de trabajo y conocidos, ya que en algún momento tendremos la sensación de sentirnos solos y notar el peso y la angustia de la soledad, y a la vez, en otras ocasiones, tal como hemos comentado, buscaremos esos momentos para encontrarnos a nosotros mismos. Hay diferentes formas de soledad, dejando de lado la soledad voluntaria, y la más frecuente suelen ser dolorosas, como la que nos embarga cuando perdemos a un ser querido, cuando sentimos que el suelo por donde pisamos deja de ser tan firme como cuando estaba a nuestro lado, o aquella que se presenta con la pérdida del amor, la difícil tarea de aceptar y asumir una ruptura, de la misma manera que nos vemos angustiados cuando perdemos a un amigo o se aleja de nosotros. En definitiva, la sensación que sentimos es de pesadumbre, angustia, pena, ansiedad social, inseguridad e incluso baja autoestima. En conclusión, mientras que en algún momento la soledad puede ser útil, en otras es un sentimiento triste, pero recuerda que siempre puedes aprender de la situación que estás viviendo y luchar para no volver a sentir esa sensación de nuevo. Es por ello que debemos cultivar aquellas relaciones que nos llenan, las más agradables como son las que nos ofrecen los amigos, porque a ellos los elegimos libremente, o a la familia, cuando está a tu lado de forma incondicional para ayudarte. Si es así, ese camino recorrido habrá valido la pena. Vamos llegando al final de mi 47º podcast, el dedicado a la soledad, a esa sensación poliédrica y llena de matices que unas veces nos ayuda a ver con serenidad y conocernos a nosotros mismos, y otras veces nos llena de oscuridad, de ansiedad, robándonos la brújula de la vida y haciéndonos enfermar. Hemos dedicado el programa a una cuestión que quizás y paradójicamente se da más en grandes ciudades con millones de habitantes que en pequeños pueblos con un número reducido de personas a nuestro alrededor, que cuando la sentimos rodeados de personas nos sentimos invisibles, que nos embarga cuando perdemos a un ser querido o simplemente nos hemos alejado de un amigo. Sí, hoy en nuestro podcast hemos hablado de la soledad. Y para cerrar el programa de hoy, quiero leer un cuento de Lidia Jiménez Llort titulado Soledad. Y este dice así: mi vida era simple y llanamente normal, y de repente, sin preguntar si era buen momento, sin preguntar si estaba preparada, sin preguntar si me veía capaz, alguien se acercó para susurrarme algo al oído. Lo hizo sigilosamente, con pasitos cortos y suaves, como el que teme despertar a un bebé recién dormido. Fueron solo 4 palabras, breves, entrecortadas por largos silencios, zurcidas entre sí por el dolor y el miedo. Tenían por sujeto a alguien que jamás soñó con tan desgraciado predicado. Y así, pasando de la vida normal al peor de los sueños, sentí como el mundo se detenía. Simplemente dejó de girar. Los minutos, las horas pasaron y mi mundo tenía muchas otras razones, pero le faltaba fuerzas para dar una vuelta más. Así me sentí, durante ese y muchos otros días, demasiados días. Incredulidad, culpa, desconsuelo y soledad, culpa, desconsuelo y soledad, desconsuelo y soledad, 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 eterna soledad. ¿Cómo podías sentir tanto vacío estando rodeado de quienes aún te aman? ¿Cómo podías sobrevivir siendo una gota de agua en medio de un ardiente desierto? ¿Cómo levantar la llama que sin aire se ahoga? ¿Cómo surcar el mar en velero en contra del viento? ¿Cómo nadar si ya no existe el mar? Conmigo misma a solas fui buscando respuestas como el ciego que camina en un bosque sin guía.
Durante aquellos primeros meses su recuerdo irrumpía en mi pensamiento a todas horas, atropelladamente, sin previo aviso. Más tarde empezó a entrar en él tímidamente, para luego ir difuminándose de tanto pasear hasta que poco a poco convertirse en fiel compañero. Y fue así, casi sin darme cuenta, como su estela de luz iluminó mi camino, con la levedad propia de un ángel. Y aunque sigo sintiéndome sola, algunas veces, cuando a nadie tiene por testigo, noto que se me acerca. No pregunta si es un buen momento, ni si estoy preparada, ni si me veo capaz. Él da por hecho que le he tendido mi mano. Es entonces cuando siento la ternura de su pueril sonrisa que llena mi vacío y en medio de traviesas risas me hace creer que soy oasis. Percibo la suave caricia de un soplo de aire que alienta mi alma y cambia el rumbo de mis pensamientos. Lloro como una niña, y al verme inmersa en el mar de lágrimas, me reconcilio con Dios. Un preciso cuento que nos explica el sentimiento de la soledad por una pérdida importante, pero pensemos que no es la única soledad. Robin Williams dijo un día: solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor en la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. En otras palabras, el ser humano huye de la soledad, pero no hay peor soledad que la de sentirte solo. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.